Buenas tardes. Em, Hoy vamos a grabar el eh, tercer encuentro de la mujer y lo femenino. Em, y bueno, nos habíamos quedado la última vez en eh, el capítulo de posición epistemológica y el subtítulo que venía a continuación era el valor que les da Lacan a las Sagradas Escrituras. Em, Para poder dar cuenta de qué motiva a Lacan a tomar términos de la religión para fundar conceptos operadores de su teoría, tomemos como ejemplo uno de los que utiliza, quizá uno de los más importantes, el nombre del Padre. Ese es eh, uno de los operadores que Lacan establece, eh, eh, que es a partir de su inscripción o de su no inscripción que se elabora la metáfora paterna y de eso depende que la estructura sea eh, de la holofrase, digamos, o em, de la extracción del objeto A, ¿no? Los dos tipos de estructuras clínicas eh, de las que habla Lacan, ¿no? Dentro de la holofrase estará la psicosis y otras estructuras, y dentro de la extracción del objeto A está la neurosis y las fobias. Em, bueno, entonces eh, toma aquí el nombre del padre para analizar por qué eh, le da importancia a las Sagradas Escrituras Lacan, ¿no? El padre es Dios, ¿no? Que es en el texto bíblico nombrado con esta nominación, ¿no? Padre. Entonces, quizá uno de los más importantes, el nombre del Padre, en el que es preciso detenernos más, en tanto de la inscripción de este significante depende para Lacan la posibilidad de las existencias. Que la idea de padre se incluya y se sostenga en el psicoanálisis está relacionada con que designa o explica algún fenómeno que funciona en la sociedad. Lacan elige una designación religiosa, nombre del Padre, para nombrar aquella autoridad que tiene por función limitar la omnipotencia del poder de quien la encarna, el lugar del otro del lenguaje, y esto no es sin duda caprichoso. Bueno, no viene, quizás me voy a ir por un eh, lateral, digamos, porque aquí lo que es importante es el tema de las Sagradas Escrituras, por qué Lacan le da importancia, pero me parece que conviene aclarar, ¿no? Esto de que la función del nombre del Padre es limitar el poder de la omnipotencia del poder de quien encarna el lugar del otro del lenguaje, em, implica este, la separación entre un otro encarnado en eh, una persona en particular y el otro como una entelequia em, donde figura el lenguaje como algo abstracto, como una estructura, ¿no? El común.
como ya sea como tesoro del lenguaje, batería de significante. Em, entonces ahí, al poder separar a la encarnadura del otro en una persona, eh, aparecen las existencias, aparece el universo simbólico, digamos, ¿no? Em, que de otra manera, si no se produjese esa separación, entonces se darían fenómenos, por ejemplo, de que eh, todo otro pequeñito, todo otro pequeñito encarnaría o tendría la posibilidad de encarnar al gran otro, ¿no? Ese es un fenómeno que puede darse en la psicosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tampoco lo será, bueno, porque viene diciendo, y eso no es sin duda caprichoso, como tampoco lo será que sea una instancia paterna. El Dios judeocristiano occidental, omnipotente y creador, dador de existencia, es pensado como masculino, y si esto no se pone muy en duda, es porque es Padre, es el Padre nuestro, oración icónica del cristianismo, que expresa con claridad este pensamiento que nos atraviesa. También en casi todas las lenguas derivadas del indoeuropeo, pater es una designación que ha conservado su vigencia, aludiendo a su empleo mitológico, siendo la clasificación permanente del Dios supremo de los indoeuropeos. Pater em, es la clasificación permanente del Dios supremo de los indoeuropeos, ¿no? Esto está sacado de Benveniste, el vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Entonces, la clasificación permanente de Dios Supremo de los indoeuropeos, una designación eminentemente religiosa, es decir, que funciona en la sociedad esta idea de omnipotencia y creación puestas en la figura masculina del Padre. Bien, bueno, aquí justamente se hace este análisis de por qué Lacan le da importancia a las Sagradas Escrituras, em, el judaísmo, cristianismo, eh, justamente para decir esto, que en la sociedad funciona la idea de la omnipotencia eh, puesta en la figura masculina del Padre. Y esto significa que no es Lacan el que establece que esto sea así, sino que eh, lo rastrea de la propia sociedad. Bueno, eh, esto podría ser puesto en tela de juicio y podría decirse, no, es una simple interpretación de Lacan y en realidad que padre y falo tengan tanta importancia en la teoría psicoanalítica de Lacan, es porque eh, Lacan es falocentrista, em, eh, patriarcal, pero bueno, em, aquí las chicas están tratando de argumentar que esa idea del padre como lo omnipotente em, creador está en la sociedad, ¿no? Occidental. Lacan designa con Lacan designa con el nombre de un Dios omnipotente a la función que debería escribir la no omnipotencia de la figura que encarna al otro del lenguaje, madre.
sea quien sea que ocupe ese lugar. Como señala Alfredo Edelstein, esta aparente contradicción se salva entendiendo que es propio de la potencia del lenguaje realizar dicha transferencia en esa figura solo porque lo llamamos padre. Es una cuestión del orden simbólico. La función de lo que llamamos metáfora paterna es separar al otro materno del otro del lenguaje. Para el otro del lenguaje es lo que yo señalaba como una entelequia abstracta eh, que no le pertenece, cuya encarnadura no, ya no podrá eh, realizarse en alguna persona en particular, ¿no? Solo a veces, cuando estamos del lado de la clínica de las estructuras de la extracción del objeto A, este, em, entonces cuando estamos ahí, por ejemplo, en la neurosis, el otro del lenguaje no encarna fácilmente en cualquier pequeño otro, digamos, ¿no? Eh, Son fenómenos que suceden, por ejemplo, en el consultorio del psicoanalista, si está en transferencia a la persona, bueno, entonces algunas veces caerá el, el analista o la analista en el lugar del otro, ¿no? Y serán esos momentos en donde se inscriben, en donde se escriben otras, em, donde se trabajan otras escrituras que hacen que el otro del paciente eh, se ubique en otro lugar, digamos, ¿no? La función de lo que llamamos metáfora paterna es separar al otro materno del otro del lenguaje. El otro, el otro con mayúscula del A mayúscula. Bueno, porque esa es la terminología que ha usado Alfredo. Al otro encarnado le llama otro con mayúscula y al otro del lenguaje le llama A mayúscula porque se escribe así otro en francés, ¿no? Entonces, separar al otro materno del otro del lenguaje, el otro del A mayúscula, a la madre de la lengua materna. Claro, queda adquirida la lengua materna, pero ya sin la madre, ¿no? Em, Siendo A mayúscula el orden simbólico, es decir, la instauración de la ley del no todo. Si opera la metáfora, habrá existencias, en tanto quienes represente a la madre, en tanto quien represente a la madre, le asignará autoridad a quien represente la instancia paterna, designada por Lacan con el nombre de Dios. Es decir, asignándole de esta manera la potencia del lenguaje al orden simbólico, a una existencia. El orden simbólico existe. No hay ninguna prueba ni real ni imaginaria de esa existencia. Claro, porque preexiste, ¿no? Es decir, cualquier prueba eh, real o imaginaria que pudiera haber sería anterior al orden simbólico mismo, ¿no? Para Lacan, padre es el representante original, puede haber otros luego,
de la autoridad de la ley. Es decir, o sea, de la ley del no todo, que estuvo la instauración de la ley del no todo, ¿no? Em, es decir, que no es representante de la ley misma, es decir, no es el que escribió las figuras del derecho, ¿no? No es el representante de la ley misma, ni tampoco es el que se autoriza en ella, sino que representa la autoridad de lo que se dice, ¿no? Em, algo así como no importa lo que esté dicho, lo importante es la autoridad de quien lo dice, ¿no? Em, padre es el representante original eh, de la autoridad de la ley, ¿no? Lacan sostiene, cita de Lacan, lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al pequeño otro real su oscura autoridad. Bueno, me parece que está mal escrito acá, es el otro con mayúscula, ¿no? Lo dicho primero decreta, legisla, aforiza, es oráculo, confiere al gran otro real su oscura autoridad. Em, nuevamente estamos frente a lo que se dice, al dicho primero que es entonces origen y cuya autoridad es oscura porque no está reglamentada, no está codificada, es solamente por haberse dicho. Y vienen una serie de preguntas. ¿Se podrá desprender de aquí la ubicación de quien tiene la autoridad del lado hombre por parte de Lacan en las fórmulas de la sexuación? La autoridad de la ley, el dicho hombre que representa en el atolondradicho, bueno, el atolondradicho es un escrito de Lacan, ¿no? La autoridad da la posición subjetiva respecto del dicho primero. En tanto, sin autoridad, el dicho primero no significa nada. Es necesario que entre en escena eh, cómo se posicionaron los otros, con mayúsculas, que encarnaron la función del otro para determinados sujetos respecto de este dicho primero. El primero va a legislar si quien encarna la función del gran otro le asigna autoridad y se somete a ella. En el esquema edípico freudiano, podríamos decir, si la madre eh, mira al padre con asignándole autoridad, entonces se produce la metáfora paterna, aparecen las existencias, el orden simbólico. ¿Mm? Eh, pero em, el giro que da Lacan en este punto en el Edipo es que eh, paterno y materna son funciones, ¿no? Que no tienen que ver con nada de la biología. Es decir, que la función materna puede cumplirla cualquier género y la función paterna igual, ¿no? Simplemente son funciones que están allí en el trayecto que va desde el cachorro humano eh,
a la dimensión de sujeto, ¿no? En ese trayecto están estas figuras, estas funciones, materna y paterna, para eh, poder ubicar eh, los tres registros, imaginario, real y simbólico, a partir de la inscripción de la metáfora paterna, que reemplaza eh, deseo de la madre por nombre del padre, ¿no? Etimológicamente, bueno, recordemos porque vengo metiendo muchas explicaciones de la teoría, pero lo que está proponiendo en este apartado es dar alguna respuesta de por qué Lacan eh, le asocia un cierto valor a las escrituras, sagradas escrituras, ¿no? Dice, etimológicamente, autoridad alude a aquel que impone obediencia, que tiene el derecho de dirigir, el que inspira confianza y respeto, y también el estado de una persona o cosa que hace creer. En francés, como en castellano, viene del latín auctor, que significa aumentador, productor, creador, autor, padre, abuelo, antepasado, padre de las cosechas, el que tiene la facultad para hacer, autorizar, aprobar, rectificar algo y particularmente autor de obras históricas. Autor tiene un parentesco con términos tales como augur y autoritas. Además de volver a encontrar en estas definiciones el lugar del padre, claro, em, padre, abuelo, antepasado, padre de las cosechas, ¿no? Esta conexión con auctor del latín, ¿no? Entonces, además de volver a encontrar en estas definiciones el lugar del padre sosteniendo la autoridad, no hay que olvidar que augur es el sacerdote y augeo todavía es conservado en el vocabulario religioso. El adjetivo derivado es Augustus, consagrado por los augures, y que se emparenta a augurios. El augur, entonces, es la persona encargada, el sacerdote, de decir cosas que sean buenos presagios, que diga cosas que modifiquen el futuro. Bueno, ahí vemos la función paterna, ¿no? Em, el augur es el sacerdote magistrado participando en un grupo colegiado y donde la acción es sometida a las reglas. Em, es visible entonces cómo se anuda el padre de la ley vía la autoridad al discurso religioso. Sí, el padre como función de lo dicho no se trata de ninguna persona. El padre originario de quien se toma el rasgo es una función de lo dicho. No es necesariamente alguien que tiene que haber dicho. Bueno, ahí entramos en todo lo que es la temática de las funciones, ¿no? Autoridad de la ley quiere decir entonces la potencia determinante del símbolo, siendo el padre su representante original.
Perdón, autoridad de la ley quiere decir entonces la potencia determinante del símbolo, siendo el padre su representante original, sin la cual, sin esa potencia, es imposible que haya ley. Es la potencia del símbolo que incide en la realidad humana. Em, es la potencia del símbolo que incide en la realidad humana. Claro, em, parecería algo así como em, eh, un resplandor omnubilante, esta autoridad del Padre que haría que apareciesen las existencias y a la vez em, separar gran otro de otro del lenguaje, ¿no? Em, Dicho de ese modo, a mí no me convence, eh, porque esa potencia es como el propio, es primero el significante, sería, ¿no? Eh, el propio Lacan cuestiona en esta partecita de la dialéctica del amo y el esclavo que el pacto debe ser previo, porque si el amo y el esclavo se largan a una lucha por puro prestigio, este, ¿de qué manera el amo, el que resultará amo, este, sabrá eh, que el esclavo se ha rendido a sus pies? No, no hay una forma que no sea significante para eh, establecer que uno quedó como amo y el otro quedó como esclavo. Quizás si no existiese un pacto previo, quizás el que lucha y gana le cortaría la cabeza al otro y se quedaría sin esclavo, ¿no? Eh, bueno, aquí pasa algo que se me ocurre que es similar al juego, ¿no? En esa potencia determinante del símbolo, esa potencia, aparece como una cuestión de la nada, digamos, eh, e inaugura em, eh, el universo simbólico, separa otro del otro del lenguaje. No, no es como también se me ocurre la acción a distancia em, en los trabajos en los Principia de Newton, ¿no? Eh, que estaba para la atracción gravitatoria, Newton estaba indignadísimo con la idea de que eh, de los cálculos lo único que podía decir es que eh, existía entre las masas una acción a distancia, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué una acción a distancia, ¿no? Que eso lo vino a responder después Einstein y bueno, así que nada, esto es a modo este, de principio, decir que em, la autoridad de la ley quiere decir entonces la potencia determinante del símbolo. Punto. Tenemos que aceptarlo o irnos.
El significante del padre une el deseo a la ley. La función principal de la metáfora paterna es fundar la existencia. El lenguaje tendrá el valor de una existencia. Tal como surge de lo desarrollado, el nombre más regular que recibe esa existencia normal por el poder del lenguaje es Dios. Dios es, por un lado, la omnipotencia, pero por otro lado es el nombre fundamental de la existencia. François Renaud propone que para todo sujeto moderno hay dos dimensiones de Dios: el Dios omnipotente, el Dios todo, y el Dios no todo. El Dios todo es el Dios de la psicosis y el Dios no todo es el Dios que François articula la fórmula de la sexualidad femenina. El Dios no todo. Es el Dios de las existencias, lo que permite justificar por qué Lacan en alguna oportunidad dice que Dios está del lado femenino, porque es no todo. ¿Mm? Para que la función de la sorpresa, lo indecible, lo luminoso, relativo a los poderes divinos, opere, debe haberse inscrito el nombre del Padre. Si lo divino y lo santo en la religión se registra del lado del sujeto como sorpresa, en el psicoanálisis hoy se asocia al inconsciente que se manifiesta solamente mediante la sorpresa, cuestión que tiene mucha proximidad con la afirmación de Lacan de que Dios es inconsciente. ¿Es porque opera un saber no sabido, al igual que el que se le supone a Dios? Si hay ansia en el sujeto, es porque hay lo luminoso, la otredad. Es porque ha operado el nombre del Padre. Es decir, si no hay completud, si no hay certeza, que sería el lado de nuestra acción del objeto A, ¿no? Psicosis, entre otras estructuras. Y acá viene una cita de Lacan, el seminario, libro 21, clase del 21 del 5 del 74, inédito. Dice: lo que se nos impone es otro modo de ese saber. Un saber que en manera alguna es atribuible a un sujeto que allí presidiría el orden, que allí presidiría la armonía. Y por eso, muy al principio, en mis primeros enunciados, para caracterizar al inconsciente de Freud, había una fórmula a la que volví varias veces, que propuse en Santana: Dios no cree en Dios. Decir Dios no cree en Dios es exactamente lo mismo que decir hay inconsciente. Se me ocurre que también es no hay otro del otro, ¿no? Eh, no, Dios no cree en Dios, no hay otro del otro, y el sujeto debe contentarse em, con la fórmula del fantasma, que, bueno, con el ideal, con la fórmula del fantasma, eh, con una respuesta que daría el otro del lenguaje al sujeto en esto que me quieres, y a partir de el ideal, el fantasma, se van a articular eh, redes significantes que van a producir una ficción que va a permitir que el sujeto se
pueda equilibrar de algún modo, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista estaremos en condiciones de atribuir una verdad toda, ¿no? Un sentido pleno. Eh, Igual en el día a día eh, y por momentos esto funciona así, cuando hay cierta este, salud, se me ocurre decir, no sé si el término es apropiado, em, se producen por momentos ciertas capturas imaginarias que van permitiendo eh, al sujeto tener una cierta base más o menos firme para afirmarse. Este, pero eso, cuando cambian las circunstancias, cambia, ¿no? Hasta cierto punto hay momentos muy traumáticos, que pueden ser muy traumáticos en la vida de las personas, momentos decisivos. Pensemos en el caso de una guerra, ¿no? Pero no solo en el caso de una guerra, una catástrofe como la que ha habido hace poquito en Bahía Blanca, en donde alguien puede perder todo lo material que ha construido durante toda una vida. Y entonces ahí hay que ver si el fantasma y el ideal pueden sostener todavía a esa estructura, a ese sujeto, ¿no? Este, si estamos dentro de la neurosis y es posible que se formen eh, algunas estructuras defensivas que permitan sostener todavía al sujeto, ¿no? Bueno, em, hacer este análisis sobre la inclusión en la teoría de Lacan del nombre del padre, bueno, que no era esa el objetivo principal. El objetivo que se había planteado era el valor que le da Lacan a las Sagradas Escrituras y tomo al nombre del Padre como como un ejemplo de lo que toma Lacan de las Sagradas Escrituras. Y ahora me dice, hacer este análisis sobre la inclusión en la teoría de Lacan del nombre del Padre nos permite ver la importancia que tendría hacerlo con cada uno de los términos que trae Lacan como operadores en su teoría. Bueno, perdón, sí, sí es consecuente. Em, Se trata de la potencia del orden simbólico, creando existencias y no de una esencia. Creando existencias y no de una esencia, ¿no? Que eso ya no correspondería a la propuesta psicoanalítica, ¿no? En tanto tal puede advenir una verdad particular que desarma aquello que opera como lo que es. Es decir, en la medida que sea una existencia, puede advenir una verdad particular que desarma aquello que opera como lo que es, ¿no? O sea que no estamos en el mundo de lo que las cosas son absolutamente, sino que son de a ratos, ¿no? Eh, es la autoridad que se le da al dicho lo que hace que operen las existencias, pero lo cual, al no ser así, pueden cambiar. Ya podemos advertir el porqué de la relevancia de la figura de Dios en psicoanálisis y por qué queda asociada al inconsciente. Eh, por este tema de las existencias, ¿no? Dios puede crear lo que se le dé la gana en un momento que se le dé la gana, ¿no? El por qué esta figura va a quedar ligada a la mujer cuando Lacan sostiene que Dios y la mujer no existen,
es parte de lo que intentaremos desarrollar. Bueno, aquí termina el valor que les da Lacan a las Sagradas Escrituras y viene acerca de las fórmulas de la sexuación. Eh, Voy a parar un momento y veo si continuamos o ya lo dejamos para la próxima.